Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de dones. Así que vamos a estar ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y vamos a hablar de dones. Ya hemos visto un poco acerca del propósito. Ya hemos estado identificando cuáles son nuestros dones. La semana anterior hablamos de cómo ponemos en marcha o a funcionar nuestros dones de la mejor manera. Y hoy vamos a cerrar este tema. Tal vez haciendo un breve repaso de algunas cosas, pero también puede ser que Dios tenga algo nuevo para nosotros dentro de este especial tema. Así que vamos a iniciar. Hablemos de qué cosas descuidamos. Pregúntele a quien tiene al lado, ¿qué cosas descuidamos? Es una pregunta para hacernos pensar un momento. ¿Qué cosas descuidamos? Y podríamos decir, hermanos, que lo que descuidamos revela nuestras prioridades. Lo que descuidamos también revela nuestros miedos. ¿Por qué no decirlo así? Pero también lo que descuidamos nos habla un poco de cómo está nuestra mente y cómo está nuestro corazón. Y podemos decir que esto no es casualidad, porque termina siendo un reflejo de, en realidad, qué somos o qué hay en nosotros, en nuestro interior. Ahora, cuando hablamos de la palabra descuidar algo demuestra que hoy o en este momento ese algo no es nuestra prioridad. Ahora, a veces hay cosas que descuidamos que no son realmente importantes, ¿cierto? Hay cosas que no le prestamos mucha atención, hay cosas, a las que no le ponemos mente, pero al final de cuentas no sucede nada. ¿Por qué? Porque esas cosas no son importantes. Así que descuidarlas tal vez más bien fue bueno para nosotros, porque eso no nos dejaba nada o no era provechoso en ningún sentido para nuestras vidas. Pero hermanos, tenemos que reconocer también que hay momentos donde descuidamos cosas que son realmente valiosas. Donde descuidamos cosas que no solamente son realmente valiosas, sino que el hecho de descuidarlas pone en riesgo muchas cosas importantes. El hecho de desatendernos de esas cosas, el hecho de menospreciar esas cosas, nos lleva realmente a meternos en serios problemas. Porque repito, descuidar algo demuestra que hoy eso no es una prioridad para nosotros. Ahora, hablando de nuestra vida terrenal versus nuestra vida espiritual, nosotros siempre estamos priorizando lo inmediato. Pastor, yo no puedo descuidar mi trabajo, y usted tiene que entender eso. Porque si yo descuido mi trabajo, ¿con qué alimento a mi familia? Eso se nos dice, ¿no? Y entonces para nosotros el trabajo termina siendo una prioridad por encima de cosas más importantes, como nuestra relación con Dios, como nuestra relación con su iglesia, como nuestra relación con la familia, porque a nosotros nos han metido en la cabeza la idea de que el trabajo está por encima de cualquier cosa, inclusive de Dios. Y esto es un error, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el trabajo. No, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Entonces, priorizamos lo inmediato, priorizamos lo que nos interesa, priorizamos lo que realmente nos importa. Así como el trabajo, también priorizamos las personas y nuestras relaciones. Si yo saco algo de esta persona, esa persona es importante para mí. Pero no porque yo quiera a esa persona, sino porque yo puedo sacar algo de esa persona. Ya cuando no puedo sacar algo, ya no me interesa. Y así actuamos muchas veces en nuestras relaciones. Y quiero decirlo, hermano, tristemente, así actuamos con Dios, ¿cierto? Cuando yo necesito a Dios, cuando usted necesita de Dios,
lo priorizamos. Y Dios es importante y quiero acercarme a Dios. Y quiero tener una relación cercana con Dios porque necesito de Dios. Porque sin Él no puedo. Pero cuando ya nos sentimos un poco fuertes, cuando ya sentimos que estamos teniendo el control de las cosas y que lo que nos afligía o los problemas que se han apaciguado, pues Dios, tienes que esperar. Ahorita estoy muy ocupado. Ahorita tengo otras prioridades, Dios. Pero hacemos eso con Dios, pero también hacemos eso con nuestros hermanos. Y también hacemos eso con otras personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y en vez de señalarles el camino de la verdad, nosotros descuidamos esa responsabilidad. Entonces descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra relación con la iglesia, descuidamos a nuestra familia también. ¿El padre debería preocuparse por sus hijos siempre? ¿O el padre debería preocuparse con sus hijos cuando ya se metieron en problemas y ahora sí tenemos que ver cómo resolvemos? Por lo general, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos a nuestros hijos siempre? ¿O nos damos cuenta ya cuando vino una ola de problemas y nuestros hijos están envueltos en algo que va a ser difícil ayudarlos a salir? Hoy estamos hablando de descuidar. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos falsamente que hay cosas que siempre estarán ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto es una mentira que Satanás quiere que usted crea. Que usted siempre va a tener a Dios ahí. Que siempre van a estar su familia ahí. Que las cosas importantes y valiosas usted no las van a perder porque siempre van a estar ahí. Y podemos involucrar en esta mañana y decir, yo puedo usar mis dones en cualquier momento porque siempre van a estar ahí. Pero hemos aprendido a lo largo de este mes que las cosas no suceden así. Y que muchas veces cosas que considerábamos seguras podemos llegarlas a perder. ¿Por qué? Por nuestro descuido. Cosas valiosas e importantes que podemos llegar a perder por descuido. Y en eso, nuestra posición en el reino es una de esas cosas. Los dones que Dios nos ha dado y la capacidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para servirle. Y vamos a enfocarnos en hablar de eso en esta mañana. Hay personas que compran una herramienta costosa. No sé si ha visto, pero hay personas que tienen la costumbre de comprar herramientas. No las usan, pero siempre están comprando una herramienta diferente, ¿verdad? Y en su casa tienen una caja de herramientas de último modelo. Tienen diferentes herramientas para todo, ¿pero qué? Todas esas herramientas costosas pasan ahí guardadas por años y nada. Y a pesar de que esas herramientas pudieran ayudar a otros o tienen un gran potencial, simplemente están ahí guardadas sin cumplir un propósito real. Hermanos, así sucede con muchos de nosotros como creyentes. Dios nos ha dado dones espirituales, pero por temor, por no querer perder nuestra comodidad, porque servir a Dios me va a incomodar. Por el hecho de falta de disciplina, porque nos gana más la pereza o la indisciplina que es ser disciplinados para servir a Dios. Terminamos guardando esos dones y diciendo, no, yo no puedo. Y empezamos a poner un montón de excusas del por qué no los hemos utilizado. Y aquí, hermanos, el problema no es que no tengamos un don, sino que corremos el peligro de no desarrollarlo o no desarrollarlo como debemos. En esta mañana queremos hacernos una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios ha puesto en tus manos? Preguntémonos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios ha puesto en nuestras manos? Ahora, debo decirle que Dios nos ha dado dones maravillosos. Amén. Amén. Pero para que sean de provecho. Y debemos poder asegurarnos de ser buenos ministros de la gracia de Dios. Quiero decirle, esto no pasa por accidente, hermano. El usar bien nuestros dones o el poner nuestros dones a funcionar como Dios espera requiere trabajo, requiere compromiso y requiere una verdadera pasión por lo que está cerca del corazón de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver 3 pasos prácticos
para poder activar nuestros dones. Y quiero que vaya conmigo ahí, 1 Timoteo 4:14, y leamos juntos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Lo tienen? Amén. Lea conmigo, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo repito, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, hoy venimos gozosos. Y Señor, necesitamos aprender de ti, Señor. Aprender de ti, Señor, y estar concentrados en lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, háblanos. Tu iglesia necesita que cada miembro ponga a trabajar sus dones, Señor. Nuestra iglesia necesita todos los dones con los cuales has equipado a nuestra membresía. Quita de nosotros cualquier situación que vaya contraria a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a valorar lo que has puesto en nuestras manos. Que en todo, Señor, tú seas glorificado y que por tu Santo Espíritu en esta mañana seamos llevados a cambios verdaderos, a cambios, Señor, que produzcan crecimiento y edificación para nuestra iglesia. Gracias, Padre, por lo que haces en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando de ejercita tu vida espiritual. El primer paso que queremos dar en esta mañana para activar nuestros dones es ejercitar nuestra vida espiritual. Antes de servir bien, hermanos, no debemos olvidar que desde que el Señor empieza a tocar nuestro corazón hasta que llegamos a conocer verdaderamente a Cristo y empezamos a dar los primeros pasos, hay un proceso que Dios está realizando en nosotros. Entonces, antes de servir bien, lo primero que necesitamos hacer es aprender a caminar con Dios. Pero cuando hablamos de aprender a caminar con Dios, hermano, no estamos hablando simplemente de una rutina que vivimos, sino que aprender a caminar con Dios realmente se trata de aprender a vivir para Dios. Una de las razones por que en nuestra iglesia lo primero que hacemos cuando una persona recibe al Señor Jesús es darle el discipulado, es porque a través del discipulado esa persona puede aprender cómo dar los primeros pasos para caminar al lado de Jesús. Le enseñamos que va a ser atacado por un enemigo espiritual que tenemos, que vamos a ser atacados desde nuestro propio interior por nuestra propia carne. Pero también le enseñamos a esa persona a que tiene que ver el mundo de una mentalidad diferente, porque ahora estamos siendo parte del reino de Dios y que necesitamos identificarnos con el Señor Jesús para poder pelear esa batalla espiritual, saber usar las armas bien y al final terminar siendo siervos útiles. Pero pregunto, ¿nosotros corremos sin aprender a caminar? ¿Funciona así? ¿Podemos correr sin aprender a caminar? No. Lo primero que hacemos es arrastrarnos, ¿cierto? Lo segundo que hacemos es gatear. Y de ahí empezamos a dar algunos pasos hasta que en algún momento podremos correr. La vida espiritual no va a ser muy diferente. Y algunos de nosotros queremos correr sin haber aprendido a caminar con el Señor. Quiero decirle, hermano, que el ministerio, o ser parte del ministerio de servir a Dios en algún área, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, nunca será más fuerte que nuestra propia relación con el Señor. Hermano, yo puedo tener cantidad de dones. Y Dios quiere usarme grandemente. Pero si yo no ejercito mi vida espiritual,
si yo no camino con el Señor cada día, esos dones terminan siendo inútiles y terminan siendo sin razón. Por ejemplo, un atleta no gana una competencia por entrenar un día antes del evento, ¿cierto? Él tuvo que haber pasado una etapa de entrenamiento, a veces hasta de años, con disciplina diaria para llegar a coronar en su carrera. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida espiritual funciona así. Crecemos en nuestra relación con Dios, eso hace que crecemos en intimidad con Él, y ahí en esa relación constante es que vamos cultivando los dones que Dios ha puesto en nosotros. La palabra de Dios nos lleva a poner nuestro enfoque en lo espiritual para poder desarrollar nuestros dones de la manera que Dios le agrada. Así que vaya ahí al verso 11 conmigo. Vamos a leer versos del 11 al 13 y vamos a ver cómo vamos desarrollando esa vida espiritual. El apóstol Pablo, enseñando a su discípulo Timoteo, le dice: esto manda y enseña, dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Hermanos, el desarrollo de nuestros dones no comienza en el momento en que me permiten ejercer mi don. No es la primera vez que se me da la oportunidad de discipular a alguien. No es la primera vez que se me da la oportunidad de enseñar o aconsejar a alguien. Podemos decir que el desarrollo de los dones en nuestra vida se da desde que empezamos a tener una vida dedicada por completo a nuestro Dios. Pablo estaba hablándole aquí a Timoteo, y en los versículos anteriores él está diciendo que tiene que ser un buen siervo del Señor Jesucristo. Le dice que no se distraiga con las cosas que hay en su cultura, que lo pueden engañar. Le hace ver que él tiene que ejercitarse en las cosas espirituales más que en las físicas. Y cuando dice esto manda y enseña, es porque le quiere reforzar la idea de dónde debe estar el corazón de Timoteo. Y luego el apóstol Pablo le dice: yo necesito, Timoteo, que tú seas ejemplo en palabra. O sea que al ser un estudioso de la palabra, la puedas usar bien con otros. Yo necesito, Timoteo, que tú seas ejemplo en conducta, que tengas una conducta intachable, que los hermanos se sientan amados por ti, que haya verdaderamente el Espíritu de Dios en tu vida, que te manifiestes como un hombre de fe, y le dices: tiene que ser puro, necesita ser puro para ser ejemplar. Y la palabra de Dios aquí nos manifiesta que Timoteo era en cierta forma una persona joven, pero en los estudios que se han hecho se dice que Timoteo podría tener 30 años, tampoco era tan joven. Quizás era joven para el ministerio, pero no era tan joven como persona ya. Pero el apóstol le dice: si tú realmente quieres ser útil, necesitas enfocarte en estas cosas. Hermanos, ustedes y yo necesitamos empezar por rechazar todo lo que contradiga la voluntad de Dios. Quiero que le pregunte a quien tiene a su lado: ¿puede reconocer, dígale, cosas en tu vida que van en contra de la voluntad de Dios? Piensa en esto, hermano. ¿Podemos usted y yo reconocer cosas en nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios? Si somos sinceros, posiblemente no solo una, sino varias cosas que estamos permitiendo en nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol nos confronta también a nosotros hoy, en que usted y yo tenemos que vivir de tal manera en ese caminar con el Señor, que estemos dispuestos a ir en contra de todo lo que vaya o contradiga la voluntad de Dios. Hermano, la fe no es estática, la fe no se mantiene ahí estancada.
sino que la fe se tiene que ir desarrollando. Y la fe se desarrolla cuando usted y yo le creemos a Dios y cuando permitimos que Él nos use. Que Él use nuestros dones y nuestras habilidades para honrar a Dios y para bendecir a la iglesia, como hemos hablado este último mes. Cuando usted y yo entendemos esto, demostramos públicamente en quién está nuestra confianza. Pero le digo, hermano, mientras usted y yo permitamos en nuestras cosas que contradicen a Dios, difícilmente vamos a poder ser usados como esperamos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, Dios espera que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nada más analice esas áreas. Que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. El Señor espera que nos alimentemos diariamente en su palabra. Y para eso está el cuaderno espiritual. Pero el Señor también espera que nos animemos y enseñemos a otros con nuestro propio ejemplo. Quiero decirle que los dones sobresalen cuando son usados, o quien los usa está caminando con el Señor. Y ahí es donde se vuelven realmente útiles. ¿Realmente estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿O hay otras cosas que podríamos estar edificando más? Seguimos. El segundo paso que queremos dar para activar los dones es, lo contrario de descuidar es cuidar. Dígalo conmigo, lo contrario de descuidar es cuidar. Cuidar. Anteriormente yo hablé de nuestra relación con Dios. Hablé de nuestra familia. Hablé de nuestra relación con los hermanos. Y también hablé de nuestra relación con el prójimo. Para el Señor Jesús esto era lo más importante. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dijo? Ustedes tienen que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y Él dijo, y a su prójimo como a sí mismos. Las cosas más importantes en el corazón de Jesús no se trataban de cosas superficiales o terrenales. Las cosas más importantes para el Señor Jesús, que no debían ser descuidadas, era su relación con Dios y su relación con las personas. Ahora, pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque cuando yo uso los dones bien, yo voy a estar amando a Dios y yo voy a estar amando a las personas. Y si mi razón de usar los dones no tiene nada que ver con amar a Dios ni amar a las personas, estamos equivocando el camino. Quiero decirle, hermano, que el don fue un premio, no por nuestras capacidades, sino que fue un regalo de la gracia de Dios para servir. Y hablamos hace unas semanas que gracia es recibir algo sin merecerlo. Eso es gracia. Así que ninguno de nosotros podría sentirse digno de haber recibido algo que Dios puso bajo nuestro cuidado. Eso es como que tengamos una lámpara hermosa y súper costosa, pero nunca la encendamos por temor a que le pase algo. Y entonces si no la prendamos, pues nunca vamos a recibir su luz. Y es hermosa y fue costosa, pero no la vamos a usar. De la misma manera, un don que no se usa o no se usa bien, no bendice a nadie. No edifica a nadie. No sirve para nada. Nuestro texto nos deja ver el valor de dar, nos deja ver el valor que debemos darle a las cosas que Dios nos ha dado. Y en el verso 14, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Yo quiero que le diga a quien tiene a su lado, no descuides el don que hay en ti. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, lo digo también porque si terrenalmente valoramos y apreciamos las cosas que nos dan o que recibimos,
¿Cuánto más si este regalo es algo que viene de Dios? Nosotros como hombres, hablando de los hombres, si tenemos carro, el carro lo cuidan al máximo, ¿no? Se lava bueno, yo no tanto porque yo casi no lavo el carro. Quiero más a mi esposa que al carro. Pero usted ve al hombre ahí, lavando el carro 2 veces por semana. Si le suena algo, ya hay que ir al mecánico porque le sonó algo. Y prácticamente el carro, la moto, termina siendo ¿qué? La adoración, ¿verdad? Y ni le diga a las hermanas de las cosas con que se ponen bellas, ¿verdad? Qué sé yo, que ir al blower y esto y lo otro, y el maquillaje y esto, lo otro, ¿no? O un utensilio que a la mujer le encanta, ¿no? Que nadie se lo toque. Hay cosas que realmente para nosotros son importantes terrenalmente hablando, ¿cierto? Pero que eternamente no tienen ningún valor. Si valoramos estas cosas, ¿cuánto más algo que viene de Dios? Pero ¿sabe cuál es nuestra lucha, hermano? Lamentablemente por la influencia de nuestra carne, lamentablemente por las corrientes que hay en nuestro mundo, caemos en conformismo espiritual. Fácilmente perdemos el enfoque de dónde debe estar nuestra mente y corazón. Y por lo general terminamos desobedeciendo a Dios. Y debemos reconocer que hemos menospreciado y descuidado los regalos tan valiosos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero el descuido no termina ahí, hermano. Cuando mal usamos los dones, también estamos descuidándolos. Cuando nos dejamos llevar por motivaciones que no van de acuerdo al Espíritu Santo, que están lejos de lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, ahí estamos abusando de la gracia y de lo que Dios ha dado a nosotros. Cuando dependemos de nuestras fuerzas en lugar de confiar en Dios. Y yo me pregunto, ¿qué ganamos actuando fuera de la voluntad de Dios? Usted y yo sabemos lo que pasa exactamente cuando andamos fuera de la voluntad de Dios. Eso no es algo nuevo para nosotros. Fuera de la voluntad de Dios solo hay maldición en nuestra vida. Pero aún así, insistimos en aquellas cosas que nos llevan a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y hermanos, si fuera que solo perdemos nosotros, pues no hay problema, porque solo pierde usted o solo pierdo yo. Pero cuando hablamos de este asunto, perdemos todos. Pierde nuestra familia, pierde nuestro centro de acción, pierde la iglesia. Y privamos a otros de la bendición que Dios puso sobre nosotros. Definitivamente el enemigo anda detrás de estas cosas. Definitivamente si le damos lugar a nuestra carne nos va a robar todas las bendiciones posibles. Cuando debíamos vivir para honrar a Dios. Los dones son un privilegio sagrado, pero no deben ser una carga. Debe ser algo que disfruto hacer para honrar a Dios y para servir a otros, porque he aprendido que lo más importante en la vida es amar a Dios y a las personas. Y eso es el mensaje que el Señor nos da. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermano? ¿Sabe qué quiere Dios? Que no pongamos excusas para dejar de hacer su obra. Siempre hay una excusa válida del por qué no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pero además, el Señor quiere que sirvamos con alegría y con humildad. El Señor quiere que recordemos que los dones que Él nos dio edifican a la iglesia y glorifican su nombre. Dios no espera perfección para comenzar a usarnos. Dios espera disposición. Dios quiere que nuestro corazón esté enfocado en lo que Él quiere para nosotros. Y por último, en esta mañana, persevera para ser de provecho. El tercer paso que queremos dar para activar nuestros dones es perseverar
para ser de provecho. El Señor Jesucristo decía en Juan 15 que el pámpano, si no permanecía en la vid, ¿qué pasaba? Moría y no podía dar fruto. Y el Señor Jesucristo aclaró y dijo que la única manera en que nosotros podríamos dar fruto es si permanecíamos en Él. Los dones producen fruto cuando permanecemos creciendo, cuando cuidamos las cosas que Dios nos ha dado en nuestras vidas y cuando tenemos un compromiso de fidelidad. Repito, nosotros producimos fruto a través de los dones cuando permanecemos creciendo, cuidando nuestra relación con Dios y siendo fieles al compromiso que hemos hecho con Él. Usted puede tener un jardín hermoso, pero si usted no le da mantenimiento a ese jardín, al paso de 1 mes, 2 meses, 3 meses va a estar lleno de monte y el jardín va a estar oculto, va a estar ahí, pero se va a ver todo ¿qué? Descuidado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tuviésemos el jardín bien hermoso, en el momento que lo descuidamos, siempre sale mala hierba, ¿cierto? Y siempre crece y abarca toda la belleza que puede tener un jardín. Siempre la mala hierba termina ocupando el lugar de las flores y ahogando ¿qué? La belleza que podía haber en el jardín. Haga de cuentas que nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Él es como un hermoso jardín que si descuidamos empieza a crecer las raíces de pecado en nosotros. Esa mala hierba de pecado empieza a abarcar nuestro corazón hasta que lo hermoso de ese jardín dedicado a Dios, que es nuestra vida, termina lleno de maleza. Si dejamos de crecer, si dejamos de cuidar nuestra vida, si dejamos de caminar con el Señor, otras influencias definitivamente nos van a desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Para terminar en esta mañana, en los versos 15 al 16, el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo que lo que nos mueve a la acción es perseverar, no rendirnos y ocuparnos de las cosas importantes. Dice el verso 15, léalo conmigo, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué cosas debemos ocuparnos? Bueno, de lo que habíamos hablado en los versículos anteriores, 14, 13, 12 y los primeros versos. De esas cosas deberíamos ocuparnos. Ocuparnos de ejercitarnos en la piedad, no dejarnos arrastrar por falsas enseñanzas, ocuparnos en ser ejemplo a otros creyentes. Y él dice, si permanecemos en ellas, nuestro aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. Aquí Pablo está definiendo y dejando en claro que lo que Dios ha puesto en nosotros logra bendecir a todos. No solo me aprovecho yo de lo que Dios ha puesto en mí, sino que todos podemos ser bendecidos por lo que Dios ha puesto en cada uno. Y al final le hace un llamado de atención. Tenga cuidado. Timoteo, ten cuidado. Hay que cuidar la doctrina. Para nosotros en Centro de Vida hay que cuidar la misión. Para nosotros en Centro de Vida hay que cuidar la visión que Dios nos ha dado. Porque si hacemos esto, vamos a mantenernos en una comunión con Dios especial y vamos a ayudar a otros a caminar en Cristo y a llegar a conocer a Cristo también.
Hermanos, Dios nos diseñó para ser personas de provecho. Dígale a quien tiene a su lado, tú eres una persona de provecho. Y yo no sé, hermano, qué podrá tener usted en su mente y en su corazón, porque yo sé que a veces la crianza nos marca y no nos marca para bien, sino que nos marca para mal. Pero yo quiero decirle en esta mañana, Dios te ha hecho para provecho. No importa lo que tus papás te dijeron, no importa lo que las personas alrededor de tu vida te han dicho, si estás vivo es porque Dios considera que tú eres una persona para provecho. Si no, no estarías vivo. No hay razón de vivir si no somos de provecho. Así que créale a Dios en esta mañana y entienda que si usted está con vida es porque Dios le quiere para provecho de muchos. Pero también, hermanos, para lograrlo necesitamos vivir en santidad, ser disciplinados y blindar nuestro corazón de la influencia del mundo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita buscar santidad. Hoy más que nunca debemos luchar por vivir en disciplina y por cuidar nuestro corazón de las influencias que hay en el mundo. Porque el mundo solo quiere arruinarnos. La influencia de Satanás, del mundo y la carne solo quiere desviarnos de la verdad y volvernos inútiles. Y eso está lejos del propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti y para mí? Bueno, Él quiere que vivamos en santidad diariamente. Que vivamos en una disciplina constante. Porque eso Pablo le decía a Timoteo, por eso ocúpate. Si vimos al principio, le dijo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le repite en el verso 15, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. Y esto tiene también que ver con perseverancia. Solo podemos ser útiles perseverando. El Señor no quiere que usted le sirva un año de su vida. El Señor no quiere que usted esté entregado por 5 años. El Señor quiere que usted le sirva hasta que Él venga. Amén. El Señor quiere que usted sea fiel hasta que Él regrese por nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos enfocados en usar bien nuestros dones hasta que estemos frente a Él, cara a cara en el tribunal de Cristo y le digamos, Señor, aquí está lo que te trajimos. Y podamos escuchar las palabras del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero para eso hay que trabajar cada día, hay que luchar cada día y hay que esforzarse, porque Dios lo merece. El mayor enemigo de nuestros dones no es falta de capacidad. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo? El descuido. Ese es el mayor enemigo. Dígale a su hermano a la par, no te descuides. Reconocemos que a veces nos hemos descuidado, hermanos. Yo estoy aquí parado frente a ustedes en esta mañana y les puedo decir, muchas veces me he caído en descuido. Muchas veces me he dejado llevar a descuidar las cosas. Pero Dios nos manda a prestar atención, valorar y cuidar lo que tenemos y ser de provecho. Hermano y hermana, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? ¿Los tenemos guardados en el closet? ¿Se están ahí oxidando, abandonados? No perdamos el privilegio increíble que Dios nos da de ser usados por nuestro Dios. Usemos nuestros dones con una absoluta fidelidad. Dios ha puesto algo valioso en cada uno de sus hijos y nosotros debemos usarlos para bien, para provecho. Y amigo y amiga, en esta mañana, si hoy reconoces que aún no has entregado tu vida a Cristo, recuerda que Dios no solo quiere perdonar tus pecados, sino que también Él quiere darte un propósito de vida. Dios te creó con un plan y desea usarte para su gloria.
Hoy puedes dar el paso de confiarle tu vida al Señor Jesús como tu Salvador y comenzar una nueva vida en manos del Señor. El Señor me les bendiga. Vamos a estar en pie. Oramos.